Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Puntualmente en toda la República del Paraguay, una temperatura agradable de 25 grados. Qué gusto reencontrarnos en la casa de cada uno de ustedes, aquí desde Destacados, donde vamos a tratar los temas principales de la semana junto a Iván Leguizamón. Iván, un gusto. Hola Elizabeth Palma, ¿cómo estás? Hola, muy Buenas bien. noches, Matecoba. Excelente. Qué lindo tiempo, ¿verdad? Excelente clima, anunciada lluvia para todos estos días. Hoy te Guarará y después terminó de vuelta. Así mismo Salió de vuelta el sol, un tiempo despejado, cielo azul. Ya vamos a estar hablando con Fernanda también de lo que nos espera en estos días de la semana, porque parece que hay un cambio de clima, lluvia, He visto gente pileteando incluso otra vez esta tarde. Puede ser que así. Peligroso lento, muchos casos respiratorios. También. No hay que arriesgarse. No, yo creo que no hay que arriesgarse ya con este clima realmente ahora. Se arriesgaron en la construcción de dos puentes muy importantes por parte del gobierno nacional. Dos puentes, uno de ellos el puente de Héroes del Chaco, que une a Asunción con Chacoí. Nueva Asunción. Nueva Asunción. Es el nombre oficial. Sí, pero Chacoí. Sí. Y es una zona que realmente requirió mucha inversión, tanto para el puente mismo como también para todo el entorno, y que genera toda una ola también de loteamientos en los alrededores. Sí. Se culminó, se llegó a unir, ya a ensamblar toda esa obra, que va a ser inaugurada probablemente este mes. Este mes, ya en pleno periodo de transición. Capaz. Sí, yo creo que van a querer inaugurar algún corte de cinta, por lo menos hacer. Por lo menos simbólico, antes de su apertura total. El presidente Abdo estuvo recorriendo ya esta obra que está ensamblada, y también estuvo recorriendo el otro puente, el puente de la integración, que fue financiada por la Itaipú Binacional, costó algo así como $300 millones y tiene una extensión de más de 700 metros. También ya está totalmente ensamblada y próxima a ser inaugurada. Queda en la zona conocida como Tres Fronteras. En el barrio Tres Fronteras. ¿Por qué? Porque es el famoso lugar en el que confluyen Paraguay, Argentina y Brasil. La zona del río Paraná, justo donde hay la bifurcación. Exacto. En una sola toma fotográfica, por ejemplo, ahí se puede captar Paraguay, Brasil y Argentina. En ese punto, por eso es que este puente resulta estratégico, porque va a acercar a los paraguayos también a la provincia argentina. Así mismo. Juan Abuñandela ya hicieron Puerto Iguazú. Puerto Iguazú. Argentina, tenemos que cruzar primero a Foz de Iguazú. Sí. La Yayapotón, la circuito normal. Sí. Y de Puerto Iguazú, de Foz de Iguazú, Brasil, ahí tenemos que ir a Puerto Iguazú, Argentina. En este caso sí, ya este puente facilita, acorta muchas distancias. Y en el caso del otro puente, va a conectar directamente con el Bajo Chaco. Así mismo. Eso es que nos va a ayudar, por ejemplo, y uno de los pilares fundamentales estratégicos del puente, el tema, por ejemplo, para ir a Clorinda y compañía. Y también por la vía oceánica. También. El día de mañana, cuando tengamos concluida la vía oceánica, va a significar una salida muchísimo más rápida ya para unirnos con esa ruta que va a cruzar todo el continente sudamericano. Y conste que otro puente que estaba en proyecto no se ejecutó en este gobierno por la pandemia, el tema de Puerto Murtiño. Exacto, allá arriba. Allá arriba, en el Alto Chaco, la zona del Pantanal. Así mismo. Porque habían considerado todavía innecesario ese puente debido a que en plena pandemia se iba a llevar a cabo la ejecución de la construcción. Otra de las noticias destacadas de esta semana es el viaje que se concretó ayer por parte del presidente electo Santiago Peña, quien a estas horas ya se encuentra en Emiratos Árabes Unidos
fue con una corta delegación integrada por el electo canciller Rubén Ramírez, por la jefa próxima de Gabinete Civil, Lea Jiménez, por el ministro de Hacienda nominado también, Carlos Fernández Valdovinos, y algunas que otras personalidades más, su señora esposa, Leticia Campos, a quien estamos viendo ahí, y también parte de su familia. Al señor alto que vemos allá recibiendo al presidente es el embajador paraguayo en los Emiratos Árabes Unidos, Rafael Agüero Ávila, quien con este cargo se está estrenando en el servicio diplomático. Es un funcionario de carrera muy joven, tiene apenas 35 años de edad, es el embajador paraguayo, es el primer embajador paraguayo en los Emiratos Árabes Unidos. Así mismo es. De este viaje que hace Santiago Peña a Emiratos Árabes, está yendo hacia Taiwán, donde hay muchas esperanzas de préstamos internacionales que puedan servir no solamente para la parte de infraestructura, sino también para otros sectores que están requiriendo de inversiones a bajas tasas de interés. Un país que siempre apoyó a Paraguay. Yo estuve en Taiwán. ¿Estuviste? Un hermoso país. Ah, qué lindo. Sí, muy bonito. Muy bonito. ¿Hay comida, Mateco? Ah, pero se la... ayer pues angaimi. La tembi, la bronca, debe el problema, pero un hermoso país, no, que debe ser muy lindo. Gente muy... Se desarrolló lento en el trato, muy amable. Y en 25 años lograron un despegue económico increíble. Ayupimigo hay por tren bala, Asunción Ciudad del Este, la distancia equivalente. ¿En cuánto tiempo? Media hora creo que era. Algo así, sí. Impresionante de punta a punta. Pero aquí tendrán en cuenta que Taiwán es una isla. Sí. Y en el prácticamente que sería el 90-80% del país es una especie de montaña. Y la población queda ya alrededor de esa montaña. Antes de acuerdo la población, pero con todo eso son muchos más que nosotros y más desarrollados. Excelente, realmente. Otra noticia hoy fue noticia ya el viernes, porque el viernes fue último día de clases, porque desde mañana están de vacaciones los chicos, están de vacaciones los universitarios también, en realidad, todo lo que sea escuela, colegios y universidades de vacaciones a partir de mañana por 15 días, vacaciones de invierno, con este calorcito todavía, pero parece que va a alcanzar parte del frío en esta pausa que se hace por 2 semanas. Y hay que recordar que en un principio se había estudiado posponer o prolongar el periodo de vacaciones por el tema del frío y compañía, pero el Ministerio de Educación había aclarado que no iba a ser necesario. Aparentemente no, porque también va a tomarnos un periodo de frío, eso vamos a estar viendo con Fernanda en breve nada más ya, y posteriormente también podemos consultar con el futuro ministro de Educación. La diferencia de el cambio de roles. El cambio de roles. Ya de cuando estuvo en destacados la primera vez y cuando nos va a acompañar hoy de vuelta. Por eso, cuando les invitemos a destacados, vengan nomás porque pueden ser ministros después. Por algo son destacados realmente. Bueno, y una actividad que pueden hacer durante las vacaciones de invierno es ir a la Expo. Quedó habilitada oficialmente la Expo este fin de semana, con muchísimos atractivos realmente, con la exposición de todo lo que sea la industria, el comercio, servicios y la producción de nuestro país. Asimismo, la Expo de Mariano Roque Alonso, que recibe como cada año a miles de paraguayos, y por sobre todo se están organizando con relación a lo último que decíamos, excursiones estudiantiles. Sí, porque toman un periodo de vacaciones justamente. Así mismo es una opción realmente que se tiene disponible. Hay comidas también a todos los precios. Cuando uno quiere salir a disfrutar un poco, hay un poquito de problemas siempre en el estacionamiento. Ese suele ser el problema. El tráfico y en la parte de estacionar, caminar un poco lejos, pero ahí adentro ya se tiene disponibilidad de todo lo que sea el rubro gastronómico bastante variado. Y lo que siempre se recomienda, vayan vestidos cómodamente. Sí, como realmente. Para caminar, como para dispersarse también. Es ideal, pero veamos si el tiempo nos va a permitir. Fernanda Chamorro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué nos dice el tiempo para esta primera semana de vacaciones? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal Elizabeth? ¿Qué tal Iván? El saludo también para todos los televidentes y a prepararse, porque de este calorcito, de este clima y tiempo inestable que estuvimos teniendo la semana pasada y principalmente en este fin de semana, esto estaría continuando máximo hasta el martes, miércoles aproximadamente. Mucha humedad la que se siente en el ambiente. Ahora, por ejemplo, tenemos 25 grados de temperatura, un poquito más ya. Y en este caso ya continuaría con este tiempo inestable
y también con mucha humedad. Se pronostica, según la Dirección de Meteorología, para las próximas horas y mañana todavía algunas lluvias dispersas. Ojo con eso porque estamos hablando de unas próximas horas que vamos a estar teniendo algunas lluvias, cielo mayormente nublado, dice meteorología. Mañana todavía con calor, entre 21 a 29 grados estaría oscilando la mínima hasta la máxima, y para el martes nuevamente más o menos en esos rangos, entre 22 a 29. Este tiempo inestable, como les decía, sería ya incluso y perduraría hasta el miércoles, donde aparte de estas lluvias dispersas, se habla también de la posibilidad de algunas tormentas eléctricas. Hay también avisos meteorológicos que había emitido durante esta tarde la Dirección de Meteorología, principalmente para la zona sur. Pero ojo, porque desde el miércoles se viene el cambio de temperatura. Miércoles ya anuncia meteorología que vamos a arrancar con 14 grados de mínima, 23 nada más va a ser la máxima. Cambia también el sentido del viento, de tener algunos vientos variables. Vamos a tener el famoso viento sur que se viene a instalar desde el miércoles. Y ojo porque a mitad de esta primera semana de vacaciones de invierno ya vamos a estar teniendo temperaturas mucho más bajas. Desde el jueves, por ejemplo, entre 10 a 15 grados nada más, y el viernes baja todavía más. Con 8 nada más vamos a estar arrancando, así que a tener en cuenta estos datos, compañeros, para prestar atención y para planificar por sobre todo las actividades también con los chicos. Mucho cuidado entonces, Fernanda, a estar listos y preparados para que a mitad de semana más o menos pongamos de vuelta el abrigo, esperemos unas cuantas lluvias y el descenso de temperatura de vuelta. Muchísimas gracias y volvemos contigo con otro destacado de la semana también, ¿sí? Es así, en instantes le contamos a la gente de quién se trata. Que estén preparados realmente. Volvemos contigo enseguida, Fernanda. Y de ese destacado con quien enseguida Fernanda va a estar, porque va a tirar algunas cuantas bombas, estoy segura, pasamos con otro destacado que ya estuvo en este programa, como decíamos, a todos ustedes, estuvo con nosotros compartiendo, analizando un poco el problema de la situación de la educación paraguaya, porque es un conocedor del tema. Tengo que decirles que a esta persona yo la voy a tratar con mucho cariño, porque lo conozco hace casi 30 años. Psicólogo de profesión, es una persona estupendamente fabulosa como ser humano, es un profesional de primera línea y yo le doy todas las cartas de crédito para la cartera que va a desempeñar. ¿Podemos decepcionarnos después? Quizá no, pero las cartas las tengo jugadas sobre la mesa. Es un placer recibir a Luis Fernando Ramírez, ministro de Educación y Culto, nombrado para el próximo gobierno de Santiago Peña. Luis Fernando, un placer, un honor y felicitaciones por el cargo. Gracias, Eli. La verdad que una época hermosa de la vida, trabajamos juntos. Nos tocó estar en Canal 2 cuando empezaba y bueno, fue una experiencia genial. Pero ¿verdad? nos conocimos antes. No, nos conocimos en Canal 2 siendo compañeros de noticiero. Sí. Y después, cuando yo vine a Canal 9, me tocó la oportunidad de conocer Pinocho. Ah, sí, Pinocho. Jardín de infante de mi mamá. ¿Sí? Yo por eso siempre digo, estoy acá porque vengo de una familia de educadores. Mi abuela directora de escuelas, mi madre directora de Pinocho, ¿verdad? Y tanta gente ha pasado por la educación de Pinocho, ¿verdad? Y yo nací en una escuela, nací en el jardín, en el patio, en mi casa, que era la escuela, ¿verdad? Entonces, la verdad que siempre hice eso, estuve en educación y eso es un poco lo que me mueve también ahora a brindar lo que hicimos con mi familia, mi abuela en escuela pública, mi madre y yo en escuelas privadas y ahora volver un poco otra vez, siempre por eso digo, mi abuela estará contenta, ¿verdad? Realmente orgullosa. Sí, de volver a la escuela pública. Qué mejor manera de honrar. Sí, por eso. Ese compromiso. Y él deja la vara muy alta, ¿verdad? Porque la verdad que se genera mucha expectativa. Así que es un compromiso enorme, porque no es fácil, no es una tarea fácil. El Ministerio de Educación es una complejidad humana y es una complejidad estructural. Hay familias, hay maestros, hay administrativos, alumnos, toda una estructura que se mueve con gobernaciones, municipios,
Hay kit escolar, hay almuerzo, hay construcciones, o sea... Pero más que estructura, hay intereses también, ministro, ¿eh? Y ahí hay una cuestión muy interesante. La política justamente es el arte de administrar intereses contrapuestos. Y esa es la esencia de la política. El problema está cuando esa administración no es clara nomás, ¿verdad? O a veces no es justa, ¿verdad? O a veces no es equilibrada. Entonces... es así como decir, cada sector tiene su interés. ¿Cuáles son los planes para esos primeros 100 días de gestión, Luis Fernando? Mira, nosotros tenemos algunas urgencias que tenemos así como un cortísimo plazo, que es cómo podemos hacer que la escuela recupere la centralidad. ¿Qué significa eso? Tenemos más de casi 500.000 jóvenes, o niños y jóvenes fuera del sistema. Esa es una urgencia, nosotros, y multipliquen eso por los años, ¿verdad? O sea, tenemos que ver la manera de abrir la escuela para que todos puedan volver a la escuela. Y ahí, entonces, ahora mismo ya comienza la planificación de los factores asociados para el año que viene que tienen que ver con kit escolar. Fundamentalmente eso, ¿verdad? Es una ocupación inmediata porque en febrero tenemos que arrancar con los kits. Todo lo que tiene que ver con la alimentación, todo lo que tiene que ver con la vestimenta, todo lo que tiene que ver con las posibilidades que los chicos puedan estar en la escuela, eso hay que verlo ya. Y esa es como una urgencia. Y la otra es, vamos a tener poco tiempo, pero yo creo que tenemos que reparar las escuelas, ¿verdad? ¿Y cómo van a reparar? ¿Con qué plata? ¿De Fonacide? ¿Y la matriculación cómo también? Y ahí hay tres posibilidades, ¿verdad? La matriculación o gestionar dinero para las comunidades y las ACES para que ellas puedan hacer ajustes pequeños. Gestionar recursos con el Fonacide, que ya los tienen las gobernaciones y municipios, mirar qué hay, qué queda y cómo podemos entrar a hacer una reparación de urgencia. Y después la planificación de las grandes construcciones, ¿verdad? Hay mucho para hacer en materia de edificación y de construcción y hay muchas ideas que pueden ayudarnos a avanzar más rápido. ¿Tienen fichadas, ministro, a cuántas escuelas aproximadamente así urgentes, ¿verdad? La OEA reclaman sí o sí al empezar, ¿cuántas más o menos? Así yo hoy no manejo el dato así exactamente, pero sé que el ministerio trabaja con algo que se llama microplanificación, que tienen todo el esquema de trabajo, por eso queremos comenzar a ver qué hay, con qué nos vamos a encontrar, qué tipo, qué cantidad de reparaciones y qué tipo de reparaciones hay que hacer, pero esa es una tarea central y urgente, ¿verdad? La idea... Muy feo de verle a los chicos dando clases bajo árboles, bajo carpas. A ver, ahí hay que hacer alguna distinción. A veces está bueno bajo el árbol porque lo que no puede ser que esa sea la normalidad, ¿verdad? Claro. Pero lo que te digo más, yo siempre digo, ¿qué imagen uno le está diciendo a los niños y a los jóvenes de la importancia de la escuela cuando la escuela es a veces el lugar más feo que tiene en su comunidad? ¿Qué le estamos diciendo? Que no es importante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que de alguna manera cuidar y volver a que esa escuela sea digna, esté limpia, esté ordenada. También hay que reconocer, y me decían hoy unos amigos que tienen la oportunidad de viajar hacia el campo, que hay escuelas lindas, que hay escuelas que están en buen estado, que hay escuelas que están bien llevadas. Entonces lo que habría que ver es cómo hicieron para mantenerse bien y qué no hicieron en estas otras para llegar a esa condición, ¿verdad? Para imitar la gestión, para premiar ya lo que hicieron, ¿verdad? Bien, y para poner como modelo y como ejemplo a ser desarrollado, ¿verdad? Esa es una tarea también esencial. Y la otra tarea fundamental para mí es armar un proyecto de desarrollo de la educación de la lengua, enseñar a leer y a escribir. Y eso yo tengo en mi imaginario y en mi realidad de haber experimentado, no podría ser tan difícil. Antes te daban un texto y te decían la idea central y la idea secundaria. Con eso nomás ya tenés una... Hoy hay gente, como me decían por ahí, que piensa que el primer párrafo es la idea central porque está primero, ¿verdad? Inclusive eso. Entonces, hay pequeños ajustes que si hacemos en la formación del docente en este tiempo, si trabajamos también con los gremios que tienen sus jornadas sindicales y hacemos como un esfuerzo de enfatizar el aprendizaje de la lengua, yo creo que esa también puede ser ya una actividad inmediata. Y después llevar a la escuela otros recursos, deporte, arte, música, danza,
Pero eso implica recursos. Implica recursos, implica recursos. O sea, gestión. El presidente Peña te prometió que va a haber recursos para educación. Mira, Eli, justamente ese es uno de los puntos más centrales. Yo hablé con el presidente, tuvimos mucho tiempo de ir intercambiando sobre estas ideas, pero estas ideas tienen dos elementos principales, que solo lo puede hacer el liderazgo de un presidente, el compromiso de un presidente. De hecho, esto no es una idea mía o una idea nuestra, sino en algunos países donde funcionaron los programas fue así, con el liderazgo del presidente. En Colombia 8 años le mantuvieron a la ministra de Educación. En Uruguay los planes que se desarrollaron desde presidencia. O sea, los países que en América Latina o América del Sur en realidad quisieron o pudieron salir adelante es cuando tuvo el liderazgo decisivo de su presidente. En este sentido, el presidente Santiago Peña se comprometió a liderar la educación, y eso significan dos cosas: bloqueo político y recursos. Sin ese recurso es imposible. Entonces, hoy el presupuesto se va en un 90% a gastos rígidos, no deja mucho margen, por lo tanto tenemos que empezar a buscar en qué otros espacios, en qué otro sitio, en qué otro lado existe recursos como para destinar a la educación. Y ahí necesitamos de todos, necesitamos de los legisladores seguramente. A mí me gustaría también desarrollar una ley de financiamiento de la educación. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos el programa para educar en la lectura y la escritura que se llama Juan. Y ese programa lo vamos a financiar por 4 años. Entonces, 4 años vos le tenés que asegurar recursos. Porque, ¿qué pasó? Acá hay experiencias hermosas, Escuela Viva, una experiencia genial, pero duró 3 años, 4 años, o para 5 años. Se acaba el recurso, se acaba el proyecto. Por eso que no avanzamos, ¿verdad? Entonces, los gastos rígidos están ahí, no los vamos a tocar, pero tenemos que gestionar desde otros sitios recursos genuinos que permitan financiar estos programas y estos proyectos. ¿Y el programa ya existe? Tú sabes que existen los programas en el Ministerio de Educación, tienen programas muy interesantes para el desarrollo de la lengua. Tú sabes que en el Ministerio hay un programa que se llama Biblioteca en las Escuelas. Está todo listo, todo preparado, que se ha hecho, estoy pensando porque fue en la época de Nila López. Sí, puede ser. Yo recuerdo que llevaba a los centros comunitarios de La Chacarita, o sea, y demás. Se hizo, está hecho por paraguayos, por paraguayas, por maestras paraguayas. Es reactivar. Es reactivar. Y dentro de ese proceso participó también María Gloria Pereira, que va a ser la viceministra de Educación Básica. Ella participó de todo ese proceso. Entonces está llegando al ministerio una persona que tiene la historia, que es la historia viva de todo lo que se hizo en educación durante todo este tiempo, de cuáles son los programas, de cuáles son los proyectos, de qué funcionó y qué con a lo mejor una activación muy pequeña podemos hacer que funcione y que funcione rápido. Tocas un punto esencial cuando decís vamos a hacer programas de paraguayos por paraguayos. Un punto central del que vienen tocando y no puedo dejar de evitar y preguntarte es las ONGs. ¿Qué rol desempeñan las ONGs dentro de la estructura y sobre todo de la malla curricular, ministro? Las ONGs tienen un efecto en todos los países del mundo de contraloría y de ejercicio de trabajo donde el Estado no llega. Entonces, muchas veces ponemos en la ONG, pero lo que la ONG está mostrando es la debilidad del Estado como el rector de la educación. Y yo creo que eso ha perdido mucho el Ministerio de Educación en los últimos años, por distintas causas, motivos, no tener presupuesto. Es decir, le fuimos vaciando al ministerio. Se dio terreno. Y el terreno fue absorbido por la sociedad y por las organizaciones y por grupos se fue perdiendo el territorio del ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿y vas a recuperar eso, ministro? Yo quiero recuperar la rectoría del Ministerio de Educación. Y eso, hablabas también de recuperar la malla curricular y paraguayizar la malla curricular. ¿Qué significa eso? Eso significa que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a enseñar, el paraguayo vive, piensa en guaraní. Juegas el fútbol en el recreo en guaraní, la cantina en guaraní, la maestra sale, le habla, le reta en guaraní y después entramos a la sala y hablamos español. El idioma son dos cosas. El idioma es una manera de pensar, pero el idioma también es vínculo. Ahí es donde se desarrolla. Entonces nosotros no podemos partir con el español porque el niño piensa en guaraní. Tenemos que partir del guaraní para el español. Eso es lo que se llama el desarrollo del bilingüismo.
Lo que no quiere decir enseñar guaraní, que eso es otra cosa que también se puede desarrollar y que también podemos ver en otro momento. Yo lo que digo es que si vamos a enseñar el español en comunidades guaraní hablantes y el 90% del Paraguay es yopará hablante, tenemos que tener en cuenta eso como una realidad. Eso es paraguayista. Yo puedo traer el mejor sistema del mundo, pero si no parto de eso, no voy a lograr pero ministro, ¿no te parece que en cierta medida el guaraní que está instaurado dentro de la malla curricular del Ministerio de Educación es el guaraní que no habla el paraguayo? Un guaraní inentendible. El duro, el rígido. Sí, el rígido, el guaraní científico. Sí, porque el que hablamos nosotros es el yopará. Bueno, esa es una discusión entre los lingüistas y sobre todo entre las personas que están desarrollando la lengua guaraní. Nuestra viceministra es especialista, es una persona reconocida y justamente eso tenemos que resolver y tenemos que dirimir, porque es cierto lo que decís, se creó un guaraní científico que a veces no es el que se habla, y una lengua finalmente, como es el guaraní, es una lengua oral, es una lengua hablada. O flexibilizar más. Entonces yo creo que si el guaraní nos sirve para mantener los vínculos, la relación y la identidad, es muy importante. Por ejemplo, y solo un dato, cuando en el guaraní decimos shera, viene de unas palabras que significan la persona en quien me miro. Ese es mi amigo. De janga. Exacto. Imagínate la fuerza, imagínate el poder que tiene esa palabra. Decir, mi amigo es la persona en quien me miro. ¿Cómo nosotros vamos Mi reflejo. Mi reflejo. ¿Cómo nosotros vamos a abandonar eso que es producto de nuestra identidad? Por eso yo también creo que si lo hacemos así, Paraguay puede generar una escuela que le dé al mundo estos elementos que hoy el mundo está buscando, que es el desarrollo de la afectividad, el desarrollo de la emocionalidad, la integración de la persona, toda esa serie de cobijos que tiene que dar la escuela. La maestra le da contención al niño, es el lugar donde el alumno es contenido, donde es querido, donde desarrolla toda su personalidad y su vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que de alguna manera hay que recuperar desde la identidad paraguaya. Ahí es donde fallamos muchas veces cuando queremos traer exacto, identidades foráneas. Habló de dos puntos, el tema del presupuesto y de la politización. Sí. Y precisamente uno de nuestros televidentes, quienes ya nos escriben al 0985-625-000, se hace eco de ello. El ministro dice, el mayor problema que tenemos en la educación es la corrupción. Eso implica funcionarios corruptos, directores que fueron digitalizados, o digitados, habrá querido escribir, por políticos con poca preparación, docentes que no quieren enseñar y lo peor que no cuentan con preparación. Tenemos niños de tercer grado que no saben leer y menos escribir. Una parte de este mensaje que nos llega. A propósito, nomás de lo que usted mencionaba, ¿cómo se va a combatir? El último caso, por ejemplo, de aquella supervisora que hizo hurra durante un acto oficial del Ministerio de Educación y Ciencias hacia un determinado sector político, independientemente del que sea, puede ser colorado, liberal, sino esa práctica, ministro, ¿cómo se va a combatir? Ahí hay dos conceptos. El primero, en lo que decía el oyente o el televidente, hay que evaluar, hay evaluaciones. Está la cifra 8 de cada 10 alumnos en la escuela paraguaya no comprenden lo que lee. 8 de cada 10, es altísimo. O sea, no comprende. Entonces, ¿qué significa eso? Que no puede acceder al mundo, no puede acceder a ciencias sociales, no puede acceder a las ciencias naturales, no puede acceder a la salud, no puede aprender nada. Entonces, por eso que y como no podemos hacer todo, tenemos que focalizarnos, por eso nosotros nos vamos a focalizar en el programa Lectoescritor. Eso por un lado. Y en cuanto a la política o lo político, yo creo que todos los paraguayos pueden participar, actuar en política partidaria. Lo que no podemos hacer es, con ese criterio político, definir criterios educativos, ¿sí? Entonces, es como que yo voy a contratar un médico para que me opere. Y su elemento para contratar principal es su expertise, es su capacidad, ¿verdad? Es su conocimiento. Bueno, en la educación pasa igual. El conocimiento y la capacidad es el punto central para que los maestros estén trabajando. Entonces, pero igual hay docentes que consiguen rubros, un raro OPE. Y eso puede existir, pero hay que crear un mecanismo, por eso yo decía que se llama la carrera docente, que evalúa al docente y donde tenemos
evaluados quiénes son los mejores en matemáticas, quiénes son los mejores en lengua, quiénes son los mejores en salud, y van cumpliendo esos roles, porque a veces también pasa eso. Puede ser muy bueno ese profesor para desarrollar actividades de conexión con los chicos, pero a lo mejor no tan bueno para enseñar matemática. Entonces, ¿para qué le poner matemática? Ponerle nomás lo que sabe, y entonces podemos tener una distribución más eficaz y más efectiva. Pero eso pasa por un proceso que evalúe la capacidad de los maestros, no para eliminarlos, sino para decir, bueno, a él le falta más formación en matemática, vas a insistir. Claro, para perfilarlo y que sea posible el crecimiento y el avance. Con eso también, al tener un perfil, entonces sabemos dónde está cada uno, ¿verdad? Ministro, ¿cómo hacemos para recuperar los valores perdidos? Interesantísimo eso. Vos sabés que el punto sabemos crucial, que la casa es un punto esencial, exacto, ¿verdad? el punto crucial es la casa, la familia. Tenemos que recuperar esa visión de familia y tenemos que ayudarle también a las familias a unirse, a juntarse y a que entiendan cuál es hoy esa acción educadora de la familia. Voy a poner un ejemplo. Ahí me parece a mí que a veces la familia o la mamá, sobre todo porque es la que más está detrás del chico, invierte mucho tiempo en sentarse a hacer tareas. Y los hijos hoy necesitan contención, necesitan afecto, necesitan cariño. Entonces incluso la tarea se convierte en un elemento de discusión y de separación de mamá y el hijo, ¿verdad? Entonces yo digo, tenemos que ponernos de acuerdo para que la tarea se quede en el ejercicio de la escuela y sean las maestras de la escuela y en la escuela que van logrando el aprendizaje. Y mamá que se quede para trabajar la contención, para trabajar el cariño, para tener un tiempo con su hijo, para estar, para jugar, para que también dé gusto estar en la casa, ¿verdad? Eso me parece que es fundamental. Y después tenemos que tener actividades que nos ayuden a hacer cosas básicas nomás. Por ejemplo, el respeto. Yo creo que es un valor que se perdió, ¿verdad? Hoy hasta en la manera que hablamos, la manera que nos saludamos, la manera que nos vinculamos y nos relacionamos con la profesora, con nuestros adultos, se perdió el respeto. Entonces tenemos que volver a tener a lo mejor acciones pequeñitas que puedan mostrarnos y dar un orden para el respeto. A veces hasta cómo estamos, cómo saludamos, cómo nos sentamos, todas esas pequeñas dinámicas que finalmente son las que te van entrenando, por ejemplo, en la responsabilidad. Exacto. Entonces, a veces pensamos en los valores como cosas. No, los valores son cosas cotidianas, sencillitas que tenemos, pequeñas acciones cotidianas que tenemos que recuperar, o sea, para recuperar el orden de la convivencia. Aquello del hogar va a ser la primera escuela, van a tratar de reflotar eso. Y yo creo que el hogar es la primera escuela, ¿verdad? Por eso que lo que hoy pasa nomás es que a veces le agarra el hogar o la familia al niño un brazo, la educación del otro y le partimos en el medio. Tenemos que ir en la misma dirección. Y eso se logra simplemente conversando, haciendo que se desarrollen las estructuras que están, que son la comunidad educativa con todas sus estructuras participativas, ¿verdad? Y tenemos que trabajar en eso. Y también una cosa que me parece que tiene que volver a la escuela es la orientación y los psicólogos, ¿verdad? Tienen que volver porque la escuela es el lugar donde también se puede detectar esa necesidad que tienen los niños de ser atendidos. Y hoy la maestra tiene tanto trabajo, tiene tantas cosas que tampoco ya podemos estar otra vez cargando sobre la maestra ese elemento o esa necesidad. Entonces, tenemos que recuperar en la escuela a los orientadores y a los psicólogos. Realmente. Y tenemos pendiente ahí la contratación de psicólogos y demás. Sí, tenemos pendiente. Por lo menos 1.000 tenemos que recuperar ese rubro. ¿Para el 2024 ya? No sé si va a ser posible, ojalá que por lo menos 500 ya para el 2024. Eso es lo que vamos a ver un poco qué queda ya en el presupuesto y dónde están los rubros que eran de orientadores, dónde fueron, a ver si podemos recuperar. A lo mejor tenemos una sorpresa y podemos ya en el 24 tener esos. Ministro, el tiempo es demasiado, vos sabés, sos de televisión también, estuviste también en esto y me queda, pero no me puedo ir sin preguntarte algo. Cortito, ideología de género. Ninguna ideología puede entrar a la escuela, porque sería adoctrinar, no educar. Ninguna ideología, ni la de género, ni marxista, ninguna ideología va a entrar a la escuela paraguaya porque sería un acto no educativo. No estaríamos educando a los niños, estaríamos adoctrinando a los niños. Entonces, yo creo que el Paraguay salió hace rato de ese esquema. Necesitamos una educación que le haga a nuestros niños comprender lo que leen. Tenemos muchos déficits y si no hacemos ahora, que este es el gran desafío que todos los paraguayos tenemos que entender, si no hacemos este énfasis en la comprensión lectora, en el pensamiento matemático,
condenamos al Paraguay a que no pueda acompañar el crecimiento que va a tener o que puede llegar a tener en los próximos años. Sencillo, ¿por qué? Cuando va a venir un inversor, tiene todas las condiciones, pero pregunta al capital humano. Así mismo. ¿Y qué proyecto hay para el desarrollo del capital humano? Y si no hay un proyecto país, entonces es muy difícil. Ahora tienen que venir más o menos 800 familias que vienen del exterior a instalarse en una zona para un desarrollo económico muy importante. Tienen que traer su familia. ¿A qué colegio le van a llevar? Y ese es tu desafío, ministro. Y ese es un gran desafío. Pero ese es el 0,1% de tu desafío. Gracias, Éxitos, Elizabeth. Gracias. Un placer realmente. Un gustazo. Y todo el gusto de tenerte aquí. Gracias. Y de desearte éxito. Ya no como psicólogo, sino como ministro. Gracias, Iván. La última vez como Gracias. analista en varios por hombre. Totalmente. Haga ya cara de ministro mañana. Totalmente. Nuestro nuevo ministro, a mucha honra. Gracias. Toda la esperanza está puesta en este señor licenciado, psicólogo, él y especialista vocacional. Es un especialista de primer nivel. Un orgullo tenerlo de ministro. Por fin alguien que entiende de educación al frente de educación. Así que todas las esperanzas puestas en Luis Fernando Ramírez. Fernanda, estás afuera, estás con el otro destacado. Todavía no con él, pero ya podemos anunciar que vas a estar con él, ¿verdad? Más temprano, pero también es un destacado, sin duda alguna, de los últimos meses. Figura controversial, pero sobre todo, vamos a estar sentándonos aquí en estos sillones que están detrás nuestro. Como adelante vamos a poder decir que nos mantenemos en la zona del microcentro de admisión, en donde vamos a estar realizando esta entrevista ya en un minuto con esta persona que dio que hablar, está dando de qué hablar y seguramente va a seguir dando de qué hablar, principalmente por sus declaraciones de estos últimos días, por lo que va a realizar a partir de ahora, porque hubo como que un cambio en su vida esta semana nuevamente. Tiene algunos seguidores, tiene detractores también, así que vamos a estar mencionando. Estamos con problemas de audio. Podemos ajustar ese detalle con Fernanda porque va a ser muy candente esa entrevista, así que vamos a ponernos en una zona donde podamos tener un audio con mejor señal y vamos a estar entonces en detalles ya con el siguiente destacado, porque ya está con nosotros una figura que realmente representa toda una historia dentro del Partido Colorado, una familia de tradición dentro de la ANR, la hermana senadora, los padres colorados de muchísima tradición y que desempeñaron un rol fundamental en la negociación de la nueva mesa directiva del Senado. Estamos hablando del senador Arnaldo Samaniego. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos mucho de qué hablar. Un placer tenerte aquí esta noche. El placer es mío, Elizabeth. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos prestos para disfrutar del programa. Iván. ¿Qué tal, senador? Excelente. Cerrita, decíamos nosotros al empezar. De corazón. ¿Y antes chagua cerrita ahí? Sufrido, Cerrita. Ya te veo entonces, ¿verdad? ¿Puedo retirar alguna de las palabras que dije entonces? Algún efecto tenía que tener el senador Arnaldo Samaniego, definitivamente. Se le perdona, se le perdona. Nosotros Vicepresidente del Congreso. Entonces, vicepresidente del ya perdonado, ¿dónde se ve Elizabeth? Vaya, puta. Queremos saber, senador, bueno, fue una negociación que llevó bastantes semanas para llegar a esta mesa directiva del Senado. Estuvimos la semana pasada conversando con el ex senador Calega Laverna y nos decía que no hubo ninguna negociación financiera. No se ofreció nada. No se ofreció nada, ni siquiera cargos a cambio de esa directiva. Como debe ser. Realmente la conformación de la mesa directiva despierta una suerte de movimientos internos, independientemente de la intención que uno pueda tener en acompañar o no el gobierno. En nuestro caso, desde el principio dijimos que íbamos a acompañar al gobierno nacional, gobierno colorado que le representa al partido y que tiene que trabajar por el país. Entonces, en ese sentido estábamos más que firmes para trabajar con el electo presidente Santiago Peña. En primer lugar. Y en segundo lugar, no es la primera vez que me toca
esta situación de la conformación de mesa directiva. Ya fui en 2 periodos diputado nacional y esta vez sí, como senador de la Nación. Pero los movimientos siempre son similares. Entonces, esta vez no hubo negociación, hubo conversación. Fuimos conscientes de que el pueblo, en su mayoría, ha elegido al Partido Colorado para gobernar la República y así también a elegir a su representante en el Congreso Nacional, mayoría colorada en ambas cámaras, en diputados, en senadores, en todo el territorio nacional de 17 departamentos, 15 son gobiernos departamentales obtenidos por colorados. O sea, hay una alta responsabilidad del partido y fuimos conscientes y empezamos esto a hablar con todos los pares senadores y llegamos a construir este consenso interesante dentro del Partido Colorado. Es un ensayo muy bueno. Pero si entendieron eso desde un principio, ¿por qué primero la candidatura de Lilian, de Cachito y de Porque Blanca todos nos Ovelar? sentimos con derecho de estar sentados ahí. El primero entre sus pares es el presidente de la Cámara de Senadores en este Pero caso. Beto desde un principio fue el más votado. Perfecto. Pero ahí ya pasa eso a segunda o tercera instancia, porque todos somos iguales. A llegar ahí se creían con las mismas condiciones. O puede tener haber tenido 300.000 votos o 15.000 votos y llegaste al Senado, ya sos uno igual que el otro. Tu voto vale exactamente igual que el otro. Entonces, todos se sienten con el legítimo derecho de presidir. Obviamente, en el caso de Beto, por ser el más votado, ya tenía un punto a su favor. Pero tenés que lograr el consenso y tuvimos un final óptimo al poder concretar la unión primero de los colorados y obviamente trabajar con todos los colegas de la oposición también, ¿verdad? ¿Y qué decís a la gente que piensa en este momento que el Partido Colorado en ambas cámaras del Congreso es una aplanadora que impone y se impone en todas las instituciones? No se impone. La gente optó por eso, optó por darle mayor representatividad al Partido Colorado en ambas cámaras. 48 creo que son en diputados. En diputados, de 80. Sí. Y 23 somos los colorados de 45, de 44 hasta hoy. Claro, tenía falta. Tenía falta. Pero falta, pero ella potagina. Y bueno, eso está en el ámbito de la justicia. Yo soy muy respetuoso de la independencia de los poderes. ¿Cuál es su postura, senador, con relación a Mururú? Concretamente, concretamente. ¿Tiene que solucionar y después se ve? Yo soy parlamentario, no puedo hablar como un magistrado. Eso está en el ámbito de la justicia. Pero si no soluciona, porque él corre riesgo de condena. Y el reglamento tiene sus plazos. 45 días. 45 días ya es el máximo. Sí. 15 días, después se le da otros días más, etcétera, etcétera. En los 45 días, senador, ya muy chueco, en los 45 días y está en la misma situación que ahora. Bueno, ¿Qué se tiene que hacer? Están ahí los dictámenes de nuestros asesores que hablan ya de que tengan que correr la lista en todo caso. Pues, al no haber jurado, obviamente tiene que correr la lista de senadores de su partido político. O sea, Chaqueñito. Sería en ese caso. Y Chaqueñito ya parece que se quiere abrir también de cruzada y podría... Eso ya no sé. Pero vamos a hablar del campo político, sí. no en el campo de la senaduría. En el caso informativo. Por no ya es chismoso. No, porque decían que formaba parte del padrón colorado. No, muchísimo. Generalmente la gente independiente, en su mayoría son colorados. El propio Payo Cuba lo dijo. Payo Cuba es colorado. Chaqueñito también. No sé, ahora me entero. ¿Y Zenaida? También creo que tiene sus orígenes como la otra senadora dentro del Partido Colorado. Yo quiero volver a lo del consenso, eso que usted dijo. Pero ese consenso, ¿sobre qué descansó? Volviendo nomás al... Porque, y si consideran la vicepresidencia... El consenso tiene siempre un actor principal. En este caso, el actor principal fue el vicepresidente de la República. Pedro Aliana. Electo. Senador. No, a cambio de esta gobernabilidad que suministra. Él solicitó para lograr una fortaleza y tener mayor gobernabilidad y poder impulsar los proyectos de interés
del gobierno entrante, que sería óptimo poder tener mayoría y mesa directiva que pueda agilizar a eso. No ser funcional, sino hacer que no se ponga el palo a la rueda a todos los proyectos. Van a ser críticos también, entonces. Dentro de ese criterio, nosotros entendimos que teníamos que juntarnos. Y después, obviamente, se barajan los espacios y ahí entró a tallar el liderazgo del vicepresidente electo, Mangui Aliana. Pende convence. No, articuló bien, no articula por nada. Es buen negociador. Es buen negociador. Obviamente tiene ya la praxis, la práctica de haber sido varias veces presidente de la Cámara de Diputados, fue presidente del Partido Colorado, obviamente ya tiene oficio para actuar de esa manera. O sea que va a iniciar su gobierno con el pie derecho, con toda la fuerza y la energía que necesita el gobierno para dar resultados. La gente ya no quiere esperar, Iván. Sí. La promesa de argelería, de peleas. A mí no algo se tranca. Entonces, arriba. tenemos que darle andamiaje a todos los proyectos que tenga Santi Peña, que es un conocedor de la función pública, ya conoce fehacientemente cuáles son las necesidades, las limitaciones que tiene el Estado paraguayo y las necesidades que tiene la gente. O sea, gente que en un porcentaje de 24 y un poco más % de la población están en la franja de la pobreza. Aproximadamente 1.800.000 personas están en la franja de la pobreza y esa tiene que ser nuestra preocupación. ¿Podemos? Y de ellos, casi 400.000 están en la pobreza extrema. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que con suerte comen diariamente, tienen un ingreso menor a $1 por día. Podemos entender entonces que pese a que son una especie de disidencia ahora a nivel interno, no van a constituir una oposición dura. No, al contrario. Al contrario, vamos a dar nuestros criterios, siempre y cuando vayan también vayan direccionados en la búsqueda de soluciones. Pero Pende Flexible Beta, por lo menos en estos primeros 100 días. En mi caso particular siempre fui conciliador. Yo siempre adopté un sistema que no es tan rentable en la política de ser constructivo. Generalmente aquel que arma show, aquel que confronta más, tiene más protagonismo, ustedes también le da más apertura. Ah, pues te invitamos hoy. No ves, pues estás acá. Entonces, no. Entonces, ustedes disculpen, no, ustedes son la excepción. Pero eso puede vender más. Sí. Sin embargo, yo soy el criterio que hay que construir. Más perfil bajo. Siempre fue, no perfil bajo. El perfil bajo. Ser crítico, pero responsable. Pero trabajar. Trabajar a veces no se ve ni siquiera nuestro trabajo. Yo fui 2 veces presidente de la bicameral de presupuesto y uno se imagina qué hace un parlamentario en la comisión de presupuesto, en la bicameral de presupuesto. Y nosotros nos pasamos todo el día trabajando durante meses para tratar de darle forma a los recursos que puedan ser bien reasignados para atender las altas demandas ciudadanas. Senador, de mi parte tengo una última pregunta que me gustaría hacer, hablando de trabajar y que ahora tiene la responsabilidad de sacar todas aquellas leyes que necesita el gobierno actual que va a asumir el 15 de agosto. Se aprobó así de forma maratónica en diputados el proyecto de ley de la Dirección de Ingresos, que fusiona de alguna manera tributación con aduanas. Tengo entendido que se reunieron también con ustedes la gente de aduanas, porque aparentemente este proyecto de ley está cercenando a aduanas, senador. ¿Tuvo oportunidad ya de leer el proyecto? ¿Van a rever esto en senadores? ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, hemos mirado ligeramente el proyecto en que pretende la fusión de la Dirección Nacional de Aduanas con tributación. O sea, daría nacimiento a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Sí. Eso, en perspectiva y en la intención del gobierno entrante, está en fusionar estas 2 instituciones importantes que hacen a la recaudación de más del 40%, 50% de los ingresos. Y hacerlo más eficiente, hacerlo más transparente. Eso en la literatura, pero en la práctica se debe tener en cuenta que esa fusión de esas 2 instituciones que durante años tuvieron un sistema y una evolución, una institución evolucionó un poco más,
un poco menos que el otro, y así sucesivamente tienen un sistema informático totalmente diferente, uno más avanzado que el otro. Se debe compaginar. Yo entiendo de la intención es buena, pero en la práctica tenemos que tener cuidado, va a llevar su tiempo la función real de eso. A mí saber y entender, eso va a ocurrir, pero lo importante es que hoy, antes que se aplique de aprobarse ese proyecto de ley, y antes que se aplique, que estén trabajando ya los técnicos, tanto de aduanas como técnicos de tributación, que son especializaciones diferentes pero parecidas, ¿verdad? Exacto. En el objetivo de la recaudación. Claro, o sea, se puede hablar de que técnicos de tributación trabajen en todo lo que es la fusión de la parte de tributación, técnicos de aduana trabajen en todo lo que implica la fusión por la parte de aduanas, claro. Y la Cámara de Senadores entonces apruebe un nuevo proyecto modificado. No creo que sea modificado, yo creo que... porque la reglamentación no pueden hacer... La ley va al concepto general. La reglamentación ya lo va a hacer el Poder Ejecutivo vía decreto. Sí, pero lo que no esté contemplado en la ley no se puede reglamentar. Y esas cosas estamos mirando, esos detalles. Pero en esencia es la fusión. Y la fusión es respetando las estructuras de ambas instituciones para que sean eficientes. Exacto, para mejorarlas. Eficaces y eficientes. Entonces, que esto sirva para un mayor control y seguimiento en todo caso. Y que le dé la suficiente autonomía a ambas instituciones que puedan realizar sus tareas, porque las tareas de los técnicos, tanto de aduanas, más de aduana que de tributación está más nacionalizado. Sí. Aduana sí refiere en su normativa a normas internacionales, acuerdos internacionales que en relación de leyes se debe respetar. Entonces, todos esos detalles a tener en cuenta para que se tenga una aplicación positiva y podamos tener resultados. ¿Te puedo, por cuestiones de tiempo, pedir solamente un sí o un no? Sí. ¿Estás de acuerdo con el desafuero de Erico Galeano? Nosotros siempre estuvimos de acuerdo con los desafueros siempre que requirió la justicia. Lo hicimos en diputado en su momento. En el caso de Erico Galeano, ¿estás de acuerdo? En el caso de Erico, en el caso de cualquiera. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Gracias, senador. Gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Éxitos en tu gestión. Gracias, señor. Aguante Cerro. Vamos a ver si le va bien con Cerro Porteño. Esperamos que le vaya bien. Estamos cargados de optimismo. Vamos ahora con Fernanda Chamorro, quien ya está con el otro destacado de la semana. Una persona que obtuvo su libertad domiciliaria, que fue noticia durante mucho tiempo y que seguro tiene mucho que decirnos desde dónde está Fernanda. Es así, Elizabeth, nuevamente el saludo para todos ustedes y ya nos acompaña, aquí le agradecemos por habernos recibido en esta medida de su arresto domiciliario que está cumpliendo Paraguayo Cubas, el político expresidenciable que abandonó esta semana, el viernes nada más, la agrupación especializada, está cumpliendo este arresto domiciliario ya aquí en un hotel en la ciudad de Asunción y como decíamos, le agradecemos mucho Paraguayo Cubas por habernos recibido. Al contrario, Fernanda, Derlis, la señora Palma y al amigo Iván. Yo vivo acá ya hace casi 7 años, alquilo una habitación. Bueno, después de todo esto, todo lo que ocurrió estos meses estando en arresto domiciliario Paraguayo Cubas, ¿cuál es la evaluación que hace? Principalmente de todo lo ocurrido, pero también de su partido, después de que sus senadores y diputados ya hayan ocupado sus lugares, sus curules en la Cámara. Bueno, comieron en guaraní, hay un adagio que dice ¿verdad? Y es lo que ocurrió en el caso de una senadora, en el caso de un diputado, estando ya ausente. O sea que cuando uno ejerce una suerte de liderazgo, uno procura mantener a la gente en un brete, pero no se dio. Y es muy triste, sumamente triste lo que ha ocurrido con estas dos personas. Y ahora sí, Cruzada va a hacer su convención, posiblemente de aquí a un mes, y yo voy a asistir en forma telemática y tenemos muchas cosas que implementar, la cantidad de años para ser candidato, los documentos, inclusive que van a tener que firmar, que son títulos ejecutivos en el caso de que el partido necesite de ese dinero para aquellos que son electos. Esa también es una forma de mantenerlo respondiendo al partido. Y el asunto del mandato imperativo es para hacer leyes. No, es para elegir autoridades.
¿Esta convención a qué se va a deber? ¿Por qué se va a dar? ¿Hay cosas que Claro, tiene que hacerse cruzada. Primero porque tenemos una cantidad increíble de nuevos afiliados en estos últimos 2 meses. ¿Cuántos? Sobrepasan 22.000 chicos que se afiliaron a Cruzada Nacional estando yo en prisión. ¿Y en total cuántos son? Y con estos más 55.000 tenemos casi 80.000 afiliados. Y es un partido Nobel porque estamos en la actividad hace cuánto, oficialmente reconocido hace 3 años. Y usted tiene que hacer, decía, en esta convención ustedes como partido, ir viendo algunos aspectos de los candidatos también. Hay cosas que mejorar en eso después de haber... Mucho. Lo que pasa es que la buena gente no les gusta la política. Cuando yo hice la lista para el Senado, yo le pedí a Pedro Ferreira, que para mí es un señor muy respetado, al ingeniero, y no me aceptó. Después estuvimos también hasta el final, yo insistí con él, me toleró. Después hablé con Hugo Tigarribia. Lo escuché la otra vez, quizás no recordó nomás que en un PC que yo alquilaba 1 año antes de estas elecciones, o 2 años antes, yo le había pedido en todo caso que él encabece la lista de senadores. Así también Jorge Rolón Luna, que es un catedrático de FUCTE, ¿no? Después le hablé a Luis Villamayor. ¿Qué pasó con todo eso? Y no sé, nadie creía que Cruzada iba a meter gente. Imagínate, gente como el caso de Yaminal, que estaba en el 37, pasó luego la interna creo que al número 8, y en la general se coló entre los últimos 5, según el resultado del TSJ, que yo por lo menos sigo afirmando que es un resultado totalmente programado, Chucho. Por más de que sus diputados y senadores hayan ingresado, ¿no confía de él? No, porque imagínate, de los supuestos 700.000 votos que yo recibí, que yo creo que fue mucho mayor, la diferencia con relación a los 300.000 votos en el Senado no cabe, no cuadra. Yo creo que metimos por lo menos 8 a 9 senadores. ¿Y diputados? Y diputados también, metimos más. En Itapúa se trabajó muy bien. A nosotros nos faltó, imagínate, 1.000 votos según el resultado fraudulento del TSJE para tener un senador más. ¿Usted se sigue manteniendo en que fue un perseguido al darse su prisión, su arresto, la agrupación? Yo les persigo a ellos, al revés es. Yo soy un boca rota y mis actitudes. Imagínate, yo estuve 31 veces ya apresado. En la Guardia de Seguridad esta fue la 6ª vez. Ya estuve con Napoleón Ortigosa, les comenté una vez. Y es parte de mi vida, ¿no? ¿Hay una ruptura en Cruzada Nacional? A nivel de la bancada, sí. A nivel del partido, yo creo que hay que nobleza obliga a decirlo, hay un movimiento que se llama Boriajumembú, que es el encabezado por Rafael Esquivel y por Zenaida. Dentro de Cruzada. Dentro de Cruzada, ¿verdad? Zenaida, por ejemplo, ella condicionó su voto a lo que Esquivel le decía. Esas fueron cuestiones que a mí me hicieron marcar la pauta de que se estaban hablando con todas las bancadas. Entonces al final, a pesar de que ella había firmado, imagínate, 48 horas antes, un documento donde decía que no iba a votar por los narcopolíticos, en la reunión de la bancada esa tarde dijeron: ¿y vos, Zenaida, cómo estás? Yo voy a votar según Bruru. Entonces nos está dando la pauta de que sí hay o va a haber una ruptura, y hay que tener ojo con el piojo allí, porque puede ser también el caballo de Troya que el sistema meta dentro de Cruzada. Usted mencionaba y emitía un comunicado incluso en el que decía: los que voten por el castismo van a ser parias. ¿Usted se mantiene en eso? Son parias hoy. Zenaida no puede salir a la esquina, la gente le putea de arriba abajo, el hermano. Y Jatar, imagínate, se lo aceptó, estaba sobreseído una causa. Ahora, el caso de Jatar, no podemos hacer mucho con relación a él porque él no está afiliado a Cruzada. Él es del Partido Colorado. Él es del Partido Colorado, como tenemos candidatos del Partido Liberal. Yo le había presentado a otra gente para cargos inclusive. Entonces no le podés echar a alguien que no está nomás luego. Y bueno, Jatar lastimosamente
la ocasión hizo al ladrón en su caso. ¿Por qué? Y porque vino a aprovechar una situación en donde él pudo haberse constituido en un referente de cruzada en Central. Y se entregó a cambio de qué. Es increíble, Neo. Vos, es la misma cosa. Todos son extraños. Hasta cuando vos estás casado con una persona, esa persona es un extraño. Uno no es insondable el espíritu y el corazón de la gente. Y la vida te va dando las sorpresas. ¿Usted pudo hablar con algunos de ellos ahora ya que salió de prisión? No. Personalmente no. Recibí un mensaje ayer de Hatar y no fue muy amable la conversación. Y con Zenaida no, tampoco, absolutamente ningún contacto. Ella decía que su partido la abandonó, desmeritó su denuncia por agresión. Ahora también Rafael Esquivel dice lo mismo, que usted como líder del partido lo abandonó y que él va a hacer una huelga de hambre. Bueno, en el caso de Zenaida, ella vino de España, pasó previamente por Argentina y mucha gente de esos países paraguayos pidieron tener un representante, ¿no? Ella inicialmente estaba ya por el número 6 en la lista, o más creo, ¿no? Y fue quedando luego como la opción, creo que la quinta, en donde logró la cantidad de votos no necesarios, porque para meter un senador en Paraguay en estas últimas elecciones, vos necesitabas 56.000 votos para meter vos un número entero, una figura. Entonces, en el caso de Yolanda, que levantó 142.000 casi, ella per se metió ya 2 senadores. Pero en el caso de los otros, por ejemplo, Zenaida tuvo creo que 10.000, 12.000 votos, 12.000, no sé. Es la lista. Hay un chico que es Gabriel el taxista, que ayer estaba con su hijo acá dándome un pequeño recital de música acústica. Él, por ejemplo, del 45 saltó al número 14. Entonces, esa gente que recogió votos con sangre, sudor y lágrimas es la que le hizo entrar a Yaminal, que no tenía la cantidad suficiente de votos per se, a Zenaida. El que es bastante guapo es Oviedo. Él se movió en una moto. Y él me dijo en el comienzo, mira, Payo, yo no tengo para aportarte nada. Porque yo también siempre pedía, no mucho, pero bueno, él es un hombre, un chico que se movió en moto y llegó sacrificadamente. Pero Rafael Esquivel, muchos critican por qué una persona que está siendo investigada nada más y nada menos que por abuso sexual. Bueno, ahí hay una cuestión. Esquivel ya había sido expulsado del partido por el anterior presidente, Talavera, ¿no? Y luego se aceptó en una convención, ya en asuntos varios, que no cayó una resolución firme, pero fue la actitud de la convención de dejar que Esquivel vuelva a Cruzada, ¿no? Aunque no figura él como afiliado de Cruzada hoy. Y fue bien recibido por la gente. Y yo, por supuesto, tengo que tomar la temperatura de la situación. Entonces, él en la primera lista estaba en el número 5. Y hay una diferencia que hacer. Pues yo le escuché a esta senadora del encuentro decir, Pacho apoya y dice que tiene una pendeja de 12 años. Yo nunca dije eso. Hay una diferencia entre el estupro, la figura del estupro y la figura de la violación. Existiría estupro si Rafael era casado, pero él convive con una chica de que esta chica tenía 15 años, su señora, y ya está emancipada de los 14 la mujer, ¿verdad? Entonces esta chica hoy tendrá 17, pero es su pareja. Entonces no hay delito porque no es una relación extramarital. Pero la de 12 es la que se está jugando. Claro. Ahora, la de 12 nos saltó en la cara una vez que él fue electo, porque honestamente nadie tenía conocimiento de esa causa. Pero ella estaba por llegar a juicio, por ese caso. Y ya ves. Nadie le cruzaba. No, y la gente confundía. Y claro, decían, la de 15, como si esa era la víctima. No, pues esa chica va y está con él. Entonces, esa fue mi defensa en relación a la chica de 15.
adelante, bueno, se van a hacer el procedimiento correspondiente y sabremos qué pasó allí. Pero él no está afiliado a Cruzada. Le quiero colocar el sistema de retorno. Le escucha ahí Elizabeth. Iván le estaba escuchando ya de Paraguayo Cubas. Buenas noches, Payo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, Elizabeth, gracias. ¿Qué tal te tienen ahí en el hotel? Acostumbrado ya parece, ¿eh? Sí, yo tengo una parrillita eléctrica y en mi balconcito ahí hay un corte que me gusta mucho, entonces que no es caro, picada parrillera se llama y tiene grasita marmolada adentro. Me gusta con batata eso. A la pucha, si ponen unas botifarritas, acordate de mí un poco entonces. Con mandioca. Yes, les voy a invitar alguna vez con Iván. No de verlo una cena en la chopería Roma. Corriste de mí aquella vez, Payo. Corriste de mí aquella vez, Payo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Corría la chopería Roma a esperarte. No. Nosotros nos fuimos a esperarte ahí y nos dijiste que tenía un acto aquella noche. El Panteón se fue el otro lado. Del otro lado, ahora es Iván Guaré, Payo Cubas. Bueno, entonces ya tem juguito, mi cervecita, mi bella caruta, tengo botifarra. Pues ya veo la diferencia con la cena de la agrupación. En la agrupación, yo como una vez al día nomás, por una inspiración de Depra Chopra. En la agrupación me da de comer el compañero Peralta, que quizás luego de más de una década que está detenido, el próximo año va a salir y tengo fuertemente pensado abrir con él un localcito de comidas típicas que él las hace espectacular. Él sí me daba el plato, el costado 25.000 guaraníes al día, pero el problema era que justo cuando me traía a la tarde a las 6, Yolanda llegaba y comía todito mi poroto, mi guiso, mi esto, mi aquello. ¿Quién es el me interno ese? muy bien en la agrupación. Mala Nemongarúa, pues, Payo. Ese es el compañero Peralta. Ya 2 veces ya me dio de comer. Y antes de él, hace como 4 o 7 años atrás, me daba Mena, pero Mena ya salió. Payo, quiero hacerte una consulta. Sí. ¿Te consideras un peligro para la democracia paraguaya? Esta democracia paraguaya es un peligro para todos nosotros. La gente dice, ay, Payo es antisistema. Yo le pregunto, ¿ustedes están de acuerdo con el sistema de justicia? ¿La gente está de acuerdo con el sistema de transporte? ¿O con el de viviendas? ¿O con el crediticio? Todos somos antisistema. Entonces, el sistema acá que nos venden, por ejemplo acá, y yo les escucho mucho decir a la gente de los medios, se va a someter a la justicia. La justicia es un principio inmanente. Vos no podés referirte al poder judicial donde se imparte injusticia como la justicia. Es la misma cosa que yo diga, en vez de decir la presidencia de la República, diga la eficiencia administrativa. ¿Hay que destruir las instituciones entonces? ¿Qué instituciones existen? Las instituciones legalmente creadas. Legalmente. Sí, o pero sea, por no el lado de los no. documentos, ¿verdad? Vamos a decir, las instituciones, Claro. los ministerios, el Poder Judicial, el Legislativo, de un decretazo, ¿hay que romper con todo eso? Yo les pregunto, o sea, que perdón que me hago del dialéctico, lo que pasa es que estoy con medidas en las cuales no tengo que exacerbarme mucho en mis adjetivos, ¿verdad? Pero ¿cómo se lo echó a Stroessner? A Stroessner, vamos a hablar de historia, a Stroessner se lo echó a balazos, a metrallazos. ¿O ustedes creen que nosotros ahí, con nuestra movilización y yendo y cayendo presos, le hemos enviado una nota? Señor Alfredo, deje de gobernar. Nunca. La independencia paraguaya se hizo con un cañón enfrente, la revolución de los comuneros, el marcho paraguayo. No hay cambio en el mundo sin resistencia a la opresión. Y acá, así como están las cosas, ustedes ven que poca gente se reparte la riqueza de este país desde el punto de vista financiero. La mayor cantidad, o te supercuera alguna que otra cosa que proviene del paso. ¿Cuánta gente tiene sueldo mínimo en Paraguay? 335.000 personas. 50% vive con 10.000 guaraníes al día. Estas son las instituciones en Paraguay. Vamos
hasta hoy sigo viendo a la gente pidiendo ayuda de pollada, de esto, de aquello, cuando el Ministerio de Salud no funciona. Y ahí está la plata. ¿Quién se queda con los más de 2 millones de dólares que hay que cobrar de la justicia electoral? Bien, Cruzada, por la ley, en el caso del aporte es el 8% de un jornal mínimo y por los votos que obtuvo en senadores y diputados. Ahí hay $690.000 y hay un corsé en la propia ley y en su reglamentación que los aportes tienen que ser para capacitación de la ciudadanía, de los afiliados, para investigación y para gastos ordinarios en cuestiones administrativas y operativas. Y eso está totalmente regulado. No es que así nomás, si a mí se me ocurre, yo uso como quiera. No, uno. Y el subsidio son $1.300.000, que es el subsidio electoral que deviene la cantidad de votos en los parlamentarios y en las juntas. Eso también tiene un objetivo, que tiene que ser sobre gastos que se hayan hecho en cuestiones de prensa, que no hicimos gran cosa, en cuestiones de traslado de los candidatos, y solamente se extiende a los gastos hechos hasta 2 meses atrás del 30 de abril. O sea que Cruzada Nacional hoy tiene $2 millones intactos y mi moción va a ser a la convención que se entregue en fideicomiso a un banco de plaza con un buen caula, y ese banco de plaza le vamos a transferir el dominio del dinero y ahí vamos a hacer lo que se llama fideicomiso administrativo en base a un presupuesto que el Consejo Ejecutivo Cruzada va a ser aprobado por los convencionales. ¿Y a qué se va a destinar el fideicomiso? Y va a ser nuestra mejor campaña. Bueno, el fideicomiso tiene que destinarse, porque la ley dice también, en cuanto al subsidio, que se puede usar para futuras campañas. Entonces, aquella persona que quiera candidatarse a intendente o miembro de la Junta Municipal por Cruzada en el 2026 tiene que tener 2 años de afiliados, eso está permitido por la ley y la antigüedad. Tiene que tener los antecedentes pristinos. Ahí yo no sé cómo van a quedar, pues yo tengo muchísimos antecedentes, ¿verdad? Pero depende de qué tipo de antecedentes. Y van a tener que hacer una militancia activa, ¿no? Y van a tener, necesariamente deberán tener 3% de afiliados en su distrito. No lo que nos ocurrió la otra, la municipal, que yo me opuse, pero un grupo de arribistas dijeron, no, vamos a tirarnos, pasamos vergüenza. Es decir, si vos tenés 100.000 electores en un distrito, necesitas 3% de afiliados a Cruzada, que son 3.000. Payo, ¿no le vas a devolver a tu esposa Yolanda la casa que tuvieron que vender para la campaña? Porque está de plata con Ángata, Payo. La plata va a tener Cruzada, carajo. Yo voy a hacer, les doy la primicia, posiblemente si me aceptan acá, Payo el Tano Putativo va a ser mi restaurante. Acá en el edificio. ¿Vas a poner un restaurante? Claro. Ah, ¿y cuánto vas a invertir en el restaurante? Y no sé, yo soy un hombre que nunca lo tuve propiedad privada, pero siempre laburé, ¿verdad? Con esa tengo plata. 3 socios. Yo creo que vamos a empezar. Pero imítame plata la pende proyectora. Yo no recoge tal la plata. Lo mitad como intensa Ari la hace plata de town. Pero tranquilo. Imagínate que ahora en esta medida, en la caución, dimos $400.000 de caución de un inmueble de un amigo mío, se llama Víctor Llamosa. También la casa de Miguel Martínez en Minga, el diputado. Y también, imagínate, empeñé el sueldo de Yolanda por 5 años y el sueldo de Miguel Martínez por 5 años. A muy pajape la caución o yupila 4.000 millones de guaraníes más o menos. Y a los usureros y asesinos de Luque, los propios fiscales que yo tengo, mis fiscales que son anticorrupción y antinarcóticos, y el mismo fiscal que se enojó conmigo porque le di un cachetazo con la carpeta porque no me dio en mi indagatoria lo que debió darme por la Constitución, que Francisco era para que yo lea.
Un mediocre tabirón. ¿Cómo pico se va a ir a tomarme una indagatoria y no me va a entregar mi imputación? Me dijo que haga copia de la agrupación. No hay fotocopiadora en la agrupación. Bueno, entonces, estos mismos tipos le piden a los que lavaron $1.000 millones y le embargaron $500 millones prisión domiciliaria de entrada. ¿Por qué? Porque son unos venales los fiscales. En general, con muy pocas excepciones. Y después, el caso de Dani Durán, que yo empecé y que hasta hoy 5.000 personas tienen en su corazoncito el puntapié inicial que dimos con Jesse Ruiz Díaz y cuando yo fuera senador. 5 procesos de estafas. Gente que murió de infartos, nunca recibió su casita, su auto, su aquello. ¿Sabes cuánto le aceptaron de caución? $1.000 millones de guaraníes. Y estos propios fiscales que me tienen a mí, me tuvieron encerrado y ahora me tienen encerrado, pidieron su prisión domiciliaria ad initium. Yo te cambio de tema un ratito. No es... Sí. Y vuelvo a un tema anterior, porque no quiero dejar pasar. Dale. Y no quiero que se nos acabe el tiempo. Yo vuelvo al tema Mbururu. ¿Vos qué querés que pase con Mbururu? Mira, Mbururu empezó ya a conspirar. Son políticas, nosotros somos muy sensibles, ¿verdad? A conspirar contra mí hace mucho tiempo, ¿no? Desde el momento que él empezó a hablar con la gente de la bancada abdista y a pedir que los senadores vayan y hablen con sus enviados y que le pidan las cosas que necesitan. Eso no se hace. Se muere de pie dentro de la prisión. Y después habló con los tratos a Puay y compañía. Y después la que está con él en el movimiento interno dice que ella va a votar según lo que Mbururu le diga, Zenaida Delgado, y va y vota por trato a Puay por Erico. Entonces, yo puedo concluir que ese iba a ser nomás el voto de Mbururu al final. Entonces, como no está afiliado a Mbururu, que se afilie a Cruzada y que se le acepte su afiliación, etcétera, ¿verdad? Y yo creo que va a tener que someterse, como ya está sometido al Poder Judicial, porque como bien dice la gente, no es por delitos cometidos anteriormente. Yo tuve que responder a juicio sin que la propia Cámara me saque los fueros en 2 ocasiones, porque supuestamente quemé el Parlamento y porque pinté la casa de Díaz Ladrón. ¿Vos crees que él tiene que... Yo me fui directo. ¿Vos crees que él tiene que jurar y después desaforarlo? Mire, que él jure jurídicamente es imposible. Eso ab initium. ¿Por qué? Porque no se obtiene fuero ni inmunidad por delitos cometidos antes de tu elección. Igual que el de Erico. Igual que el de Erico, o igual que el que tuvo Ulises, fueron antes. Entonces, y Ulises cumplió, se fue a la cárcel y toda la historia, ¿verdad? Bueno, entonces, la ley pues dice, el Código Electoral en el 2 no sé cuánto dice, si no se incorpora, asumirá el siguiente de la lista de titulares. Chaqueñito. ¿Entienden, no? Que es chaqueñito. Y no te dice en qué tiempo debe incorporarse la ley. Pero el reglamento de la ley sí te dice, en el artículo 6 y en el 7, le dan a Mbururu 15 días para que salga de la cárcel y venir a jurar, que es lo que Trato Apuá está haciendo ahora. Y un gran jurista como Marcos Con, que es un tipo aséptico en estas cuestiones partidarias, le sugirió, ¿no? Y después le dan otra vez 30 días. Sí. Si el juez le da el permiso para venir a jurar, maravilla, ¿verdad? Va a ser un senador electo. Ahora, si se le saca el fuero eventualmente y vuelve a la penitenciaría, ahí va a asumir el primer suplente, que no es el primer suplente que ya le está querellando a Zenaida porque darle con el tema que él lava dinero de los Kirchner. Walter es un tipo que exporta cacao por todo el mundo. A mí me encanta, él está enamorado de nuestra forma de actuar. El hombre vive en África, en Europa, en todos lados, tiene inmuebles de hace 40, 50 años en Punta del Este. El padre ya fue un exiliado paraguayo. Y es gente que me cae muy bien, son gente
de una derecha honesta, una derecha con historia. ¿Por qué le mencionaron en el caso de la ruta K? ¿Y sabes por qué? Porque él compró un inmueble en 4 millones de dólares o algo, un monto de esa naturaleza, que era una estancia. Y eso estaba en una cuestión que era de uno de los Kirchner. Pero si vos entras en Google hoy y pones el nombre de Walter, en un solo artículo del diario Clarín nomás sale eso, que compró la casa de no sé quién en historia, Walter. Walter nunca fue procesado por eso, nunca se le llamó a declarar nada, ni la AFIT, que es la cuestión de impuestos argentinos. Acá pues en política todo se agranda, una lupa, resulta que vos sos político y tenés un granito, termina convirtiéndose en un Pero hay cosas también que se agrandan y se achican, como vos decís, Payo, pero el tema en Bururú, vos querés, parece achicar de repente en algunas partes. Porque no el tema del estupro, pa. El tema del estupro no me vas a meter en la cabeza jamás, Payo. No podés decir que una chica de 15 años puede tomar decisiones de una relación sentimental con un mayor de edad y que no es estupro. Mira, yo no sé lo que tiene en Bururú, pero tiene un cabo con las chicas insuperable. Pero independientemente a eso, Payo, o sea, son menores de edad, hasta los 18 años. Entonces, ellos oficialmente no pueden consentir una relación sexual. No. Fíjate en el Código Penal. Desde los 14 hasta los 17 años, mi hija, tu hija, puede agarrarle a quien se le antoje. No, puede contraer matrimonio con permiso de los padres, Payo. Es jarona, un matrimonio aparente. Eso que vos sabés que se adquiere luego en el momento que pasa a vivir contigo y al año ya un matrimonio aparente. Si no a los 14 ni 15 años, Payo. Es una criatura. Bueno, entonces, yo sé, en Paraguay, lastimosamente, esa es la historia de las mujeres paraguayas. Hoy, ¿por qué repetir el error, Payo? ¿Por qué repetir el error y consentirle y decirle, tiene 15 años y vivía con él y está bien lo que hace? No estaba bien, Payo. Estoy de acuerdo, moralmente. Ahora, legalmente hay que cambiar el Código Penal. Hay que poner entonces en el Código Penal, y yo estaría de acuerdo con eso. Claro, pero recién dijiste que no es delito, de 18 Payo. años. No, y porque está en la ley. No es un delito si es que el hombre convive con la chica de hoy, ya tiene 16 años, creo, ¿verdad? No estoy justificando, es la realidad. ¿Y cómo pico le pusiste en tu lista, Es la absoluta Payo? realidad. ¿Cómo? ¿Cómo pico le pusiste en tu lista? Porque vos estabas diciendo recién, por ejemplo, Walter, me cae muy bien, no tiene ningún tipo de delito de antecedente en la ruta del cacao, no esto, fulanita es tal cosa, ya conspiraba, no conspiraba. O sea, se hace un análisis de quién estás poniendo en tu lista. ¿Cómo pudo entrar alguien como un Bururú? En la lista entraron 45 personas, Palma. Y nosotros teníamos que rogarle a la gente para que entre en nuestras listas. Nadie quería entrar en la lista de Cruzada, ni en la de diputados. Es lo que había entonces. ¿Vos sabés lo que? ¿Cómo? Es lo que había. Por eso nomás entró un Bururú. Era la gente que militaba con nosotros. Payo, y no se sienten ahora. La militancia vale. Con lo que dijiste que conspiraba ya luego contra ustedes, con todo esto, lo de Zenaida, que son prácticamente funcionales al cartismo, ¿no se sienten ultrajados? Entonces, porque prácticamente pende puruja o peibe nemombó, Payo, y le dejó políticamente muy mal parados, le dejó desmembrados a ustedes. No, a la bancada nomás. El partido en sí está fuerte. Amongarú, Bacapirú, Pealoicoa. Y por supuesto que estoy muy apenado con lo que pasó con Zenaida, lo que está pasando con Bururú, que no tiene una causa abierta por estupro. Eso es más lo que quiero decir. Tiene una causa abierta por violación de una niña de 12 años. Tiene una causa abierta. Yo le invito a ustedes, en una próxima elección, acá a Fernanda, vengan a hacer política. ¿Por qué? Porque la gente buena como usted huye de la política.
nos consideran leprosos porque hacemos política. ¿Y cómo pico vamos a cambiar este país con el hijo de Calega Laverna, con el hijo de Zacarías Irún? Ellos son los que hacen política, ellos son los que se llevan el país por delante. Acá gente trabajadora como Derli y otros no tienen oportunidades. Cruzada Nacional es el único partido que llevó un asaditero con mucha honra en su trabajito, en Cruce Pionero, que puede ser un senador de la República. El Partido Colorado te va a dar esa oportunidad, el Partido Liberal te va a dar esa oportunidad. El Partido Cruzada Nacional le dio a Zenaida en representación de 2 millones de paraguayos que están en el exterior y vino y nos cagó. ¿Quién pico le da oportunidad a un migrante en los primeros lugares del partido y le lleva al Senado? Nadie. Es lo que hay, es lo que había y es lo que posiblemente va a seguir habiendo. Pero por eso que a partir de ahora, el que llega a un cargo parlamentario por cruzada va a tener que firmar 5 pagares de $100,000 cada uno. Se mueve 1 milímetro, compañero, se le ejecuta. Se le ejecuta. De eso van a tener miedo. Así hacía el general Oviedo, así hacían otros, porque todos son unos extraños cuando se embelezan con los oropeles de las cortinas y de las lámparas. ¿Qué va a pasar en el 2028, y van a ser Payo? parias. Y en el 2028 vamos a tener un partido Cruzada Nacional con, yo estimo, unos 300,000 afiliados. Payo, presidente de vuelta. El día que me... Hoy, Cota, vea. Así como yo me... Sí, Payo presidente, 2028. Vicepresidente era de Elegimos Haití. Y en principio estamos siempre con Stilber, nuestro amigo, a no ser que después, bueno, él quiera entrar al Senado, una cosa así. En el 2028, nuestra lista, si no nos hacen el fraude del Calahuichi, yo creo que mínimo 10 senadores vamos a meter. Y ahí va a decir que vamos a tener que pasar por un polígrafo a cada uno de ellos, ¿verdad? Y te quiero pedir tu opinión 2028, con respecto... sí. Te quiero pedir tu opinión con respecto a lo que, no sé si es la segunda o la tercera fuerza que queda ahora el PLRA. ¿Qué opinas de la dirigencia del PLRA, Payo, de estas últimas elecciones? Y tienen los vicios de los años. El sector que está prohijado por Cartes, eso es indudable. El sector llanista, Dionisio y compañía. Tan puercos como Zenaida, tan puercos como Kemper, o como el de Pacha Querida, ¿verdad? El PNRS. Ahí yo lo veo a... ¿Cómo se llama el señor este de ascendencia oriental? Nakayama. Eduardo Nakayama. Nakayama, por ejemplo. A mí me parece que Nakayama, a pesar que yo aparentemente no le caigo muy bien, pues a mí él sí me cae bien, me parece que sería un muy buen exponente para el 2028. ¿Una alianza? No soy quien para decirlo, ¿no? Payo Nakayama podría ser... ¿Ya entregó? Sí, yo le planteé a Nakayama que sea mi vice. Nos fuimos con Yolanda a su casa. Y después yo le planteé encabezar, inclusive, ahí hay otros más, así como al coronel Durey, otro, encabezar mi lista del Senado. Y Nakayama estaba con Buri y entró, muy meritorio lo de Nakayama, ¿no? Pero te estoy dando la pauta. O cañumbao llegó y la gente, más veo, no tenía candidata a 6 por Cruzada Nacional. Yo tenía que estirar, agarrar lo que podía, papá. Si no, no iba a llegar los 45. Entrar? ¿Te consideraban loco, que no ibas a llegar nunca? ¿Por qué no querían entrar? Claro. Y está bien, Alguna gente por eso. Cuate y Tabirón, ¿verdad? 2 meses estuve, y muy a pesar de las declaraciones de la senadora liberal, que decía que yo era un drogadicto, que yo soy un alcohólico, que estoy re loco. Nadie te aguanta 65 días más o menos sin chupar, sé que era alcohólico, sin drogarme. O sea que todo se echa por tierra luego. Y más porque tenían miedo de pasar vergüenza. Más vergüenza me está haciendo pasar la gente sobre la cual yo no advertía absolutamente nada. O sea, la vida te da sorpresa y todo el mundo juzga a Cruzada, a Payo, desde hoy hacia atrás. Pero en el momento, como ahora nosotros, no sabemos lo que va a ocurrir en 24 horas. Nadie puede ver el futuro. Ahora, es muy fácil con el diario del lunes, vos ya sabés. No, nadie ve el futuro. Vamos a ver qué pasa en el futuro, Payo. De momento, el futuro inmediato es que tenemos que dejarte porque terminó nuestro tiempo.
¿Te parece? Uy, te agradecemos. buena. Ah, dice que perdió Cerro Porteño también, dice. Y hubo, parece que pelea y disturbios. Yo soy- Así es que vamos a... Los cerristas por lo menos no están de Payo parabienes. es cerrita también, ¿verdad, Payo? Rubio Ñu, Rubio Ñu. Sí, señor. Acá Payo, lo que hay una cuando- amigo cerrita y una a mi siniestra. Cuando Muchísimas recuperes tu gracias. libertad, Chopería Roma nos espera a todos. Pero a tu cargo está la cuenta. Sí, a mi cargo. Con ¿Cómo, la tarjeta de Iván vamos a pagar todo. Y después con tu subsidio la próxima cena, ¿Cómo Payo. se va a llamar tu restaurante? ¿Cómo se va a llamar tu restaurante? Payo el Tano Putativo. Con el ex policía José Isacio Peralta. Con él. A ver. Ah, Peralta, pero el cocinero allí. Sí, José ¿Viste? Peralta. Claro, sí, Policía. ya hizo toda la Todos los investigación. policías son mis amigos. Gracias, Bueno, Payo. él Muchísimas está. gracias, Peralta Payo. es, sí. Gracias a A Fernanda vosotros, también. a ti, Vamos a estar Palma, a ti, hablando. Iván, Fernanda, Derly. Abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Payo, Fernanda. Fue un placer realmente compartir un domingo más, Iván. 16 años de cárcel está pagando el que va a ser socio comercial de Payo Cubas. Era un policía, fue sentenciado por narcotráfico. Ya hizo la investigación correspondiente, así que nadie se alíe con Iván porque va a ser investigado frondosamente. Nosotros de momento lo que anunciamos es que el 27 de octubre Morat viene a Asunción. Habilitaron las entradas, la preventa. En horas se acabaron las entradas. Ese es tu palo. Así es que en el Jockey Club el 27 de octubre. Mis hijas se querían ir. Yo prefiero un buen material, sí, y escuchar. Y Yolanda prefiere Tres Fronteras, dice, la versión del cover. Así es que Bueno. escuchamos con Morat esta linda música, deseándoles que tengan una excelente semana, que Dios les bendiga y que nos reencontremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Hasta luego. Y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche. Quédate otra vez, quédate más de las 12. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida. Un amor así no se olvida y no se va.